La entrevista con Jesse Cervantes en Nexa. Ricardo Garza, cofundador de la desprogramación evolutiva, una técnica que libera emociones ocultas y repeticiones transgeneracionales para mejorar la salud física y emocional. con más de 25 años de experiencia en su campo, ha ayudado a miles de personas a resolver conflictos internos y a alcanzar su evolución personal. Además, es autor de Redefiniendo el Inconsciente y presidente del Consejo Internacional de Desprogramación Evolutiva. Su enfoque innovador ha transformado la vida de quienes buscan sanar y trascender. Hoy aquí en la cabina de Jesse Cervantes, en Nexa, Ricardo Garza. Bien, aquí estamos en XFM, es miércoles 18 de diciembre, se acerca el cierre de año, estamos prácticamente a 13 días de que termine este año. Y se acercan los ciclos, porque, Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento. Muchas gracias por tenerme aquí. Feliz de poder compartir contigo. La vida nos marcó los ciclos en años. Uh-huh. Nos marcó los ciclos en día, minutos, horas, días, meses. Estaciones, o sea, todos son ciclos. Y el año es un ciclo bien importante para todos los seres humanos. Específicamente para las sociedades donde sí celebramos el todo. ¿Cuál es el mejor momento o qué es lo mejor que hay que hacer para... Me encantó esto de liberarte del pasado y cerrar un ciclo y emprender el futuro? Así es, fíjate que para hacer este tipo de procesos tenemos que tener también muy en claro nuestro propio ciclo. Hay algo que descubre un psicólogo francés que se llama Marc Fréchet, que son los ciclos biológicos memorizados. Dentro de estos ciclos biológicos memorizados es que cuando yo tengo un conflicto, un trauma o una vivencia positiva, se va a repetir de una matemática precisa. El punto es que lo seguimos repitiendo porque no encontramos soluciones a cómo resolverlo cuando es un tema negativo. Cuando encontramos esa solución, somos capaces entonces de poder determinar que cierro un ciclo. Para poder cerrar un ciclo tengo que ser consciente que existe un ciclo. Entonces, estas épocas de fin de año nos van a ayudar muchísimo para poder encontrar la forma de decir, ok, este ciclo que he vivido en mi vida, quiero cerrarlo y quiero iniciar uno nuevo. Pero para esto, la plena conciencia es lo principal. Ejemplo, si yo quiero cerrar un ciclo de pareja, es muy importante cerrarlo para que luego no exista una depresión que nos vaya a llevar posteriormente. ¿Y ahí cómo se cierra un ciclo de pareja? Porque creo que son los más dolorosos, los que más te afectan, los que te traen como trapo por el suelo. Claro, y fíjate que en este tema de pareja en concreto, y así sucede, que lo más complicado de mi vida es cuando no tomo una decisión. Siempre quedarme en medio es de las cosas más complicadas que podemos hacer. ¿Por qué? Porque en realidad el inconsciente es en lo que consideramos como binario. ¿Por qué se considera binario? Porque es solamente sí o no. Entonces, cuando nosotros estamos en una relación de pareja que no queremos nosotros tomar la decisión de irme o de quedarme ya de forma plena, cuando estoy, no sé si me voy o no sé si me quedo, no sé si me voy, no sé que me quedo, el inconsciente lo que hace es generar un proceso de sufrimiento. Porque quizás si yo ya no estoy convencido de la pareja o ya no estoy enamorado, lo que va a suceder es que yo puedo cortar la relación y me va a doler. Pero si yo no corto la relación y me quedo, va a suceder entonces que me voy a quedar sufriendo. Entonces, ¿qué pasa? Que si no soy capaz de cerrar el ciclo, generando un duelo previamente, hago el corte y genero el duelo también de forma posterior, y es cuando nosotros podemos empezar nuestra liberación. Oye, y hablando este asunto de liberarte fuera de una relación de pareja, en un año creo que sumas anécdotas, sumas derrotas, triunfos, sumas historias, relaciones, muchas cosas. Pero sí creo que es importante esta liberación de todo lo que sumaste para que no se convierta en una carga y empiece esto que sumó a restar y te signifique un lastre en el futuro, ¿no? ¿Cómo podrías liberarte, cerrar, sea lo que sea, y generarte un buen ambiente para un año próximo? Claro, es importantísimo igual la plena conciencia de qué es eso que quiero cerrar. Ya sé que, por ejemplo, hoy en mi propia vida tengo que hacer un análisis introspectivo. Si yo llego a ese análisis introspectivo, tengo que hacer las cuentas, el balance, ¿no?, de las cosas positivas y las cosas negativas. Dentro del balance de las cosas negativas, vamos a ver cuáles son las afectaciones y los impactos a nivel emocional.
una vez que yo dentro de este balance diga, ok, tuve una pérdida dolorosa, tuve una caída en mi negocio, tuve X cosa, ¿qué emociones me generó? Cuando encuentro esas emociones, empiezo a hacer la liberación de las emociones y hago un pequeño ritual mental, que es como un pequeño decreto que nosotros recomendamos, que es libero las emociones, libero el conflicto y me abro a nuevos caminos. Cuando nosotros hacemos esta liberación, pero acompañada de una liberación emocional, no solamente de expresión verbal, sino realmente, si estoy enojado, me enojo en el momento y logro liberar el enojo. Si estoy triste, logro llorar. Si tengo miedo, lloro el miedo. Cuando yo logro vaciar las emociones, mi propia psique entra en equilibrio. Ya que estoy en equilibrio, entonces puedo tener la libertad de haberme quitado ese lastre y poder dar un paso hacia adelante, hacia un nuevo futuro. Ok. ¿Y qué tan importante es de cara al inicio de un nuevo año hacerlo? Es decir, porque yo podría decir, no, yo lo hago con mis cumpleaños. O no, yo lo hago con la entrada en la primavera. Pero ¿qué tan importante es el ciclo del año, del día primero, de que se empiece todo el espíritu de ver los objetivos, las uvas, los propósitos? ¿Qué tan importante es? Es mega importante, y así te voy a explicar por qué. Porque va a ser el inicio del próximo periodo que voy a tener yo de productividad. Siempre hay que buscar nuestro propio crecimiento, nuestra propia evolución como seres. Y puede ser en el crecimiento intelectual, puede ser en el crecimiento en el control de mis emociones, puede ser en el crecimiento económico. Pero las uvas son simbólicamente esos deseos que yo tengo. Pero los deseos no son suficientes, sino tenemos que tener en realidad objetivos. Oye, dime una cosa. Aquí dicen que si el apego al dinero es un ciclo que hay que cerrar. Oh, no. No, es algo que tenemos que incrementar. Por ejemplo, el apego no es... Puede ser muy técnico, ¿eh? La palabra apego no es que no lo pueda soltar, sino que quiero siempre estar con él. Entonces, el hecho de no poder soltarlo quizás tendría otra terminología, pero el tener apego con el dinero es ser capaz de ahorrar, el ser capaz de atraerlo y el capaz de buscarlo. Si lo vemos desde la forma en la que quizás lo expresaron, en términos de decir, oye, yo tengo apego, y sería negativo, sería bueno darte un poco de confianza en ti mismo, consciente de ti mismo, para que también puedas darle flujo al dinero, porque el dinero requiere también de la energía de flujo para estarse moviendo y estar llegando a mi vida un poco más abundante. Quizás se refiere a que es esa obsesión de guardar y nunca disfrutar. Justo así. Entonces, cuando tenemos ese conflicto, estamos viviendo ante una percepción de carencia, que o ya me pasó a mí en su momento, o finalmente es algo que vivieron mis ancestros, mi mamá, mi papá, vivieron en mucha carencia, entonces yo tiendo a acumular. Toda acumulación, y así podemos ver, como los programas de Estados Unidos, que de repente personas que acumulan, esas vienen de una percepción de carencia aunque yo no la tenga. Entonces, pasa lo mismo en cualquier tipo de acumulación. En las colecciones, por ejemplo, que cuando son por hobby son saludables, pero cuando se vuelven obsesión, se vuelven en un tema de carencia, de percepción de carencia. Y pasa lo mismo con el dinero. Hay personas que tienen mucho dinero, pero que siempre dicen que no lo tienen. Entonces están viviendo en una carencia y no lo necesitan, ¿no? Que lo necesitan de más. Entonces, debemos de también tener un equilibrio en esta forma de poder conducirnos. Pero ese ciclo no hay que cerrarlo. No se recomienda cerrarlo porque luego podemos caer en las polaridades. Cuando no se cierra de forma guiada, caemos en polaridades y empezamos a gastar todo. Entonces, lo que hacemos es buscar el equilibrio en esto. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Buscamos el equilibrio entre mi propia felicidad y mi propia comportamiento. Si mi felicidad está basada en tener el dinero guardado, maravilloso, porque estamos en congruencia. Pero si mi felicidad sería divertirme, lo deseo, pero no lo hago porque me da miedo, entonces gastarme el dinero, ahí es donde tendría que empezar a trabajar mis miedos de quedarme sin dinero. Pues sí, es bien interesante. Qué fascinante es todo esto que vienes a ponernos acá, Ricardo. ¿Dónde te puede localizar la gente para muchas dudas que quedan ahí en el tintero? Claro que sí, Ricardo Garza MX en todas las redes sociales, y los invitamos a seguirnos en YouTube con videos de larga duración. Pues ahí van a encontrar muchísimos temas más y muchas soluciones más. Ricardo, gracias. Gracias. Podcast. Eso es el podcast con Jesse Cervantes en Nexa.